escritor español Francisco de Quevedo dijo: no se debe mostrar la verdad desnuda, sino en camisa. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los detenidos. Doctor Apolo, esta mujer quiere destruir tanto mi matrimonio como mi carrera profesional. Él es un hipócrita que no me quiere ver crecer. Ella lo que está haciendo es prostituirse a mis espaldas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Fran, explícame de qué se trata la demanda en contra de Patty y qué exiges para que se resuelva. Bueno, pues mi demanda, buenas tardes, doctor Apolo, Buenas tardes. es básicamente que quiero divorciarme de esta mujer con la que llevo casado 2 años y casi 7 de relación. Y además exijo una indemnización de $20.000, 10.000 por daños y perjuicios psicológicos, porque está destruyendo por completo nuestro matrimonio, y otros $10.000 por daños y perjuicios profesionales. Yo soy cantante y estoy en un momento en el que acabo de terminar de producir mi disco. Lo he traído aquí como evidencia para que usted lo vea. Muy bien. Lucas, ¿me puedes acercar ahí para ver? Y en un momento tan delicado como este, pues uno se supone que tiene que tener al lado a su pareja apoyándole y sosteniéndole. Y yo en lugar de eso, pues tengo una esposa que se dedica a ser actriz pornográfica, básicamente. Yo no soy actriz porno, Sí, actriz pornográfica o prostituta o como sea. Pero de todas formas es algo que a mí me va a hacer daño. Es algo que a mí me va a hacer daño como persona, como ser humano, como su marido que soy. Es una traición y por otro lado, pues es algo que para mi carrera evidentemente no es nada bueno. Así que estoy aquí delante de usted exigiendo ambas cosas. Ok. A ver, explícame por qué dices que es una actriz porno tu esposa. O sea, ¿a qué se dedicaba para ahora estar haciendo esto? ¿Y cómo descubriste toda esta situación? Mire, doctora, ella en realidad no era actriz porno. Evidentemente, yo cuando la conocí, nos conocimos hace casi 8 años. Yo ya vivía en los Estados Unidos, en Los Ángeles, ella es de Buenos Aires. Yo por trabajo viajaba mucho y nos conocimos en un restaurante en el barrio de Las Cañitas. Ella era mesera y estaba empezando a estudiar periodismo. Ella es periodista. Okay. Y a mí me gustó muchísimo desde el principio que ella tiene una nobleza por dentro o tenía, yo qué sé, ya no sé quién es, porque ella... A mí o sea, hubo química desde el principio entre los dos, fue muy bonito, los dos nos gustamos, fue muy difícil llevar una relación a distancia, yo viajaba bastante, pero aún así, pues cuando hay amor es complicado. Pasamos por muchas cosas, yo la apoyé desde el principio todo lo que pude, emocionalmente y también financieramente, porque yo estaba mejor, estaba trabajando, ella no era de Buenos Aires, era de provincias, entonces también estaba sola allí. El caso es que al final terminé pagando su carrera, pero con todo el amor del mundo, es algo que jamás esperé nada a cambio. Lo hice por amor, funcionó muy bien todo, llegó un momento en que había que decidir cómo podíamos estar juntos y decidimos venirnos para los Estados Unidos, yo ya tenía la nacionalidad, y casarnos. Muy bien. Entonces, hace 2 años que nos casamos. Han sido 2 años maravillosos, estábamos a punto de tener hijos, hemos tenido incluso un intento fallido que quedó en falsa alarma. Y en medio de todo esto, hace 2 semanas, mi manager me llama un día y me dice que tiene una noticia que darme, que tiene que contarme algo que es muy grave personalmente, pero que además él tiene que tomar cartas en el asunto porque profesionalmente pues es algo que me puede afectar. Y entonces él me muestra un vídeo que él ha encontrado por internet, que si bien es promocional y no muestra todo lo que ella hace, pero básicamente es un vídeo que tiene que ver con pornografía, con prostitución, que a mí ya me hace pensar y dudar de todo, porque yo ya no sé la persona que tengo al lado quién es. Y hace una semana que yo ya me dio asco, salí de mi casa y no puedo volver allí. Y si estoy aquí hoy contándoselo a usted y contándolo en un programa que además sé que se ve en todo el país, es precisamente porque quiero que quede claro
que ella lo ha hecho todo a mis espaldas, que yo repudio públicamente todo lo que ella ha hecho, que no entiendo por qué lo ha hecho. ¿puedo hablar? Y No, que no te- yo y que- entiendo, claro, y que si estoy aquí precisamente no es para darme publicidad, es porque antes de que salga por otro lado, yo salgo aquí Ok. honestamente a decir que todo esto no tiene que ver conmigo y que estoy deshecho personal y profesionalmente. Ok. ¿Me has traído alguna de esas imágenes para yo saber a qué te refieres específicamente? Porque lo que puede ser pornografía para ti, no sé. Sí, doctora, sí, lo he traído, lo tiene producción, supongo que podemos verlo, Ok. además tengo unas fotos. Vamos a ver las imágenes, por favor. Escándalo en el Senado de Puerto Rico. Fueron descubiertas aplicaciones para el iPhone del senador de Puerto Rico. Estas aplicaciones iban dirigidas al ámbito homosexual y gay. El senador presentó la renuncia esta mañana. Este es un motivo por el que ha sonado en toda la prensa internacional, porque este senador tenía familia y era republicano y acaba de renunciar por este motivo. Bueno, doctora, el vídeo sigue. Evidentemente ahí no para, eso es un vídeo promocional. El vídeo se supone que siguen dando noticias desnudo. Yo he traído alguna de las fotos impresas también, si las quiere ver. Y básicamente es que uno se levanta una mañana y se encuentra que su mujer, la que va a ser madre de sus hijos, pues hace eso. Pero qué confuso todo esto, porque ahí está dando una noticia y uno no sabe ni para dónde mirar. Miras a la noticia, la miras a ella, la miras y dices, ¿pero qué miro? Es que, o sea, es muy confuso. Bueno, pero ¿y esto de qué se trata? Yo le voy a contar cómo está la situación. Yo estoy en un casting para el programa que es Noticias al Desnudo. Me enteré vía online que estaban buscando periodistas graduadas para dar las noticias. Bueno, el concepto del programa es ir dando la noticia y quitándote la ropa hasta que quedas completamente desnuda. Que no es por ningún motivo, como dice él, pornografía y prostitución. Es un noticiero, solamente que quedas completamente desnuda. Pero ¿cuál es el propósito? Porque, o sea, se pierde el interés en la noticia. O sea, estoy segura que muchas personas van a mirar pero y se van a gana decir, mucha ¿a mí qué me importa la audiencia? noticia? Pero se gana Cállate, mucha porque audiencia. estoy hablando yo, por favor. El propósito es que, como reportero, uno no tenga nada que ocultar. Simplemente nada que ocultar, uno puede dar noticias desnuda. Pero como que le perdón, no quita el tiene nada que enfoque ocultar. a la noticia. O sea, se pierde el enfoque a lo que estás ofreciendo, que es la noticia. Bueno. Noticias al desnudo. Vamos a hacer un corto receso y yo luego me explicas un poco más de cómo es esto y cuál es el... Bueno, ¿dónde se va a ver esto? ¿A través de qué canales? Etcétera. ¿Y de dónde nació toda esta idea? ¿A quién se le ocurrió todo esto? Hacemos un receso y regresamos con más de este caso. Y no se preocupen, voy a estar vestida cuando ustedes regresen.